Así que bueno, ahí se van a ir dando cuenta un poco cuáles son los conceptos importantes. El otro día estuvimos haciendo un problema, que está acá en la práctica, que no lo llegamos a terminar. El 6, vamos a terminar donde por ejemplo acá aparecían probabilidades condicionales, que decía el 3% de piezas defectuosas de la máquina 1, la máquina 2, 2% de piezas defectuosas, bueno. Acá tenía escrito lo que hicimos el otro día. Entonces acá, bueno, teníamos probabilidades condicionales de datos. Y vimos un procedimiento para obtener la probabilidad de D. Ahora repaso de vuelta cómo era este problema. Esto que usamos acá, en la teoría, figura como un teorema de probabilidad total. Ahora lo vamos a ver. Pero sin uno saber que aplica ese teorema, o sea, simplemente identificando qué son las probabilidades condicionales que uno tiene y aplicando lo que es la definición de probabilidad condicional, ya puede resolver este problema. El problema era así. Teníamos, por un lado, dos máquinas que producían piezas. Entonces nosotros decíamos, traemos una pieza al azar y definíamos el suceso M1. La pieza fue fabricada por la máquina 1 y M2, la pieza fue fabricada por la máquina 2, que a su vez M2 es el complemento de M1. Podría no definirse el suceso M2, simplemente decir que es el complemento de M1, porque si no es fabricado por la máquina 1, era fabricado por la máquina 2, no había más opciones. Entonces teníamos probabilidad de M1, porque nos decía que el 30% era fabricado por la máquina 1. Y probabilidad de M2, entonces 0,70. O sea, el 70% restante. Por otro lado, teníamos que la máquina 1 producía 3% de piezas defectuosas. Pero ese 3% era de lo que producía la máquina 1, no del total de las piezas que se producen. Entonces es D dado M1, donde D, bueno, era el suceso que la pieza es defectuosa. Entonces, la probabilidad de que sea defectuosa, dado que lo fabrica M1, es 3%. Y, por otro lado, para la máquina 2, el 2%. De lo que fabrica la máquina 2, el 2% es defectuoso. Eso era la información que teníamos y que nosotros teníamos que darnos cuenta que era esta probabilidad condicional lo que nos estaba dando de información. Entonces lo que hicimos fue, primero, a partir de esta probabilidad condicional y de la probabilidad de M1, multiplicándolas, uno obtiene la probabilidad de la intersección. Eso surge fácilmente de la definición de la probabilidad condicional, que es la probabilidad de la intersección de estas dos cosas sobre la probabilidad de M1. Si yo multiplico por la probabilidad de M1, entonces me va a dar la probabilidad de la intersección. Como que despejo la intersección. De ahí, de la definición de probabilidad condicional. Y entonces, multiplicando 0,3 por 0,03, obteníamos la probabilidad de intersección M1. Y eso era entonces, del total de las piezas, ¿qué porcentaje es fabricado por M1 y defectuoso? Lo voy a escribir aparte. Y vamos a escribir cuánto da. Bueno, esto da 0,009.
Este es un porcentaje también, es 0,9%. Entonces, tenemos que el 0,9% de las piezas del total, de toda la fabricación, son fabricadas por M1 y defectuosas. Entonces, a diferencia de esto es dentro de M1, dentro de lo que fabrica M1, ¿qué cantidad de piezas son defectuosas? El 3%. Y esto es, dentro del total de las piezas, cuáles son defectuosas y fabricadas por M1. Y de igual manera podemos sacar las defectuosas y fabricadas por M2. Profe, Sí, ahí cuando hiciste la cuenta de D intersección M1, cuando pusiste los valores, ¿no es multiplicación en vez de más? sí, es verdad. Ahí justo me estaba viendo también. Ahí está. Bien. Entonces, igualmente, entonces, para D intersección M2, la probabilidad, entonces multiplico estas dos. El 70% lo fabrica M2 y dentro del 70%, el 2% es defectuoso. Entonces multiplico y me da que del total, el 1,4% es fabricado por M2 y es defectuoso. Entonces, ahora sí, estos dos porcentajes los puedo sumar, que es lo que uno hace acá. Y eso me da 0,023, o sea, sumar estos dos. Estos dos los puedo sumar porque sí, yo siempre digo del total de las piezas, 0,9% cumple tal cosa. Del total de las piezas, 1,4% cumple tal cosa. Entonces, sumando esos dos porcentajes, digo, del total de las piezas, 2,3%, bueno, son defectuosas, porque son fabricadas la máquina 1, máquina 2, o sea, directamente es defectuosas. Porque estoy diciendo defectuosas y fabricadas por la máquina 1, y le estoy agregando las defectuosas y fabricadas por la máquina 2. El total de defectos. Ahora, ¿yo podía sumar este 3% con este 2%? 5% me daba. No, eso está mal. No puedo sumar estas dos cosas porque son dentro de grupos diferentes. Dentro de grupos diferentes. Por ejemplo, si yo tomo para entender que no se puede sumar eso, fíjense que podrían ser estas dos probabilidades condicionales. Podrían ser números altos las dos, por ejemplo. Si yo digo el complemento de D, ahora le agrego ahí el, el símbolo de complemento. ¿Cuánto vale esa probabilidad que escribí ahí? Complemento de D dado M1. ¿Cuánto vale esa probabilidad? ¿Alguien me puede decir? O sea, ¿qué sería esto? Dentro de lo que fabrica M1, ¿qué porcentaje no es defectuoso? 0,97. 0,97, porque si el 3% es defectuoso, hacemos 1 menos 0,03 me da 0,97. Entonces, estas dos cosas suman 1. Eso es, la clase pasada lo mencioné, que es una propiedad. Porque están las dos dentro de M1. ¿Sucede D o no sucede D? Entonces tiene que sumar 1.
Y nos damos cuenta, sí. Dentro de M1 está el 3% defectuoso, el 97% no es defectuoso. Lo mismo puedo hacer dentro de la máquina 2. ¿Cuánto me da esto? 0,98. 1 menos 0,02. El 2% defectuoso, el 98% no es defectuoso. Ahora, ¿tiene sentido sumar esto con esto? No, me paso del 100%. Bien, me da, no sé, 195%, o sea, no tiene sentido sumar nada de este grupo, digamos, o de este grupo, es decir, condicionados a M1 y condicionado a M2 no puedo sumar. No tiene sentido. ¿Está? O sea que cuando uno obtiene la intersección, sí, sumo, porque estoy haciendo la unión de dos sucesos, hago la unión de este con este y me da D. Pero esto no. Las condicionales no las puedo sumar. Entonces esto que está acá, probabilidad de D, bueno, lo que estamos haciendo es, como yo decía, hago una unión de dos sucesos porque a D lo estoy como dividiendo en dos partes. Como el total de las piezas está dividida en dos partes, M1 y M2, sería lo que fabrica M1 y lo que fabrica M2, a D también lo puedo dividir en dos partes. Lo que es defectuoso y M1 y lo que es defectuoso y M2. Eso es lo que uno hace en estos casos. AD lo piensa como la unión de dos partes. Si uno tiene que hacer un dibujito, acá el dibujo sería más que... Está viendo esto. Más que hacer un diagrama de Venn, podríamos hacer así. O sea, sí, sería como un diagrama, pero... Hacemos una partición de... Este sería como el espacio muestral. Bueno, lo hago más o menos proporcional, pero esto no importa. En el sentido de que como M1 tenía el 30%, bueno, y M2 el 70%, lo hago así. O sea, está particionado el espacio muestral. No hay nada por fuera de esto. Y acá adentro hago AD. Vamos a poner algo así. Entonces AD lo pienso como la suma, o sea, la unión de esa parte con esta parte de acá. Sería D intersección M1 unión D intersección M2. Y después entonces por eso dice que la probabilidad de D es igual a la suma de estas dos probabilidades directamente, porque como son dos partes separadas, sumo. Es el principio básico, lo primero que uno define en probabilidad, que cuando hay dos partes que no se superponen, la probabilidad se suma directamente. Eso es lo que hicimos entonces, para obtener la probabilidad de D. A su vez, cada una de estas dos, entonces la obtuvimos como una multiplicación. Y el problema, ahora lo que nos pide es la probabilidad, porque en realidad, o sea, la probabilidad de D había que sacarla, pero para poder sacar después lo que me pide acá. Dice, bueno, se elige al azar una pieza que sale de la fábrica para la venta y resulta ser defectuosa.
calcule la probabilidad de que haya sido producida por la máquina 1. Entonces, resulta ser defectuosa, o sea, ya sabemos eso. Queremos calcular la probabilidad de esto. ¿Qué probabilidad me está pidiendo? La de M1 dado D. Claro. M1 dado D. Acá lo tenía escrito. Ahora sé que es defectuosa. ¿Cuál es la probabilidad de que sea fabricada por M1? Es la condicional al revés. Eso sería la intersección dividido la probabilidad de D. Claro, para sacarlo vamos a aplicar la definición, que es la intersección sobre la probabilidad de D. Pero primero entonces, o sea, uno tiene que identificar, ¿no es cierto?, que es esa probabilidad condicional, lo que me está preguntando. Fíjense que es al revés de la que uno tenía como dato. Bueno, son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Porque esto es dentro de la que fabrica M1, qué porcentaje defectuoso, y esto es dentro de las defectuosas, qué parte es fabricado por M1. Es como decir, dentro de acá de D, qué porcentaje corresponde a M1 y a M2, pero acá adentro. Eso es lo que estamos obteniendo ahora. Bueno, y sí, para obtenerlo entonces hacemos la probabilidad, o sea, porque aplicamos directamente la definición porque ya tenemos las dos cosas. O sea, ¿qué hacemos? La intersección, que lo tenemos acá, la habíamos sacado antes ya, sobre la probabilidad de D, que es lo que sacamos recién. 0,014 sobre 0,023. Yo lo había sacado el otro día, creo que da 0,039. Si alguien puede hacer la cuenta. Bueno, si no ahora. Pero daba aproximadamente eso. Sí, ojo igual, profe, que esa 0,14 es la de M2. Bien, sí. Es 0,009. La otra, sí. Pero Da sería- eso, 0,039. No, 0,39 da. Claro. Sí. Bien. 39, o sea, que acá dentro de M1, el 39%, perdón, acá dentro de D, 39% es M1, y bueno, el otro 61% va a ser M2, dentro de esa parte. Y eso entonces es lo que nos pide el ejercicio. Pero vamos a ver que esto que estamos aplicando, que hicimos recién, tiene un nombre que se llama teorema de Bayes. Y cuando sacamos la probabilidad de D, se llama teorema de la probabilidad total, que está en la teoría. Pero nosotros, o sea, ya sabiendo lo que era la probabilidad condicional, con eso solo, por cómo se define la probabilidad condicional, ya podíamos resolver ese problema 6. ¿Bien? O sea que, digamos que esto del teorema de la probabilidad total o el teorema de Bayes, tienen ese nombre, digamos, están acá en la teoría, pero no es necesario, no es que uno sí o sí tenga que saber qué dice el teorema y mencionar que lo está aplicando, porque en realidad yo acá lo puedo resolver de esta manera, ni lo menciono al teorema de la probabilidad total o al teorema de Bayes, solamente utilizo la definición de probabilidad condicional para sacar las dos intersecciones y después para acá sacar esta probabilidad. Bien, así que tampoco nosotros le vamos a pedir a ustedes, nunca le vamos a preguntar
enuncie el teorema de la probabilidad total, por ejemplo. O enuncie el teorema de Bayes, que aparece chiquito nombrado acá más abajo. Bueno, acá tenemos la probabilidad total y acá el teorema de Bayes. Nunca le vamos a pedir que enuncien el teorema o cosas así. Sí que resuelvan problemas como el que hicimos recién, el problema 6, donde uno lo está aplicando y donde puede mencionarlo o no mencionarlo. O sea, básicamente estos teoremas me brindan una fórmula para directamente sacar el resultado. Es decir, la fórmula del teorema de Bayes me dice esto. O sea, es como que yo tengo los datos acá, tengo los 4 datos que yo tenía, y directamente aplico la fórmula y me da 0,39. ¿Está? Nada más que eso. Entonces, en realidad nosotros, o sea, o es preferible a lo mejor que hagan todos estos pasos así, aplicando solamente probabilidad condicional y llegar al resultado. Más que estar diciendo, aplico el teorema de Bayes, escribo la fórmula. Vamos a ver cómo es esto del... o sea, esta fórmula que está acá es lo que aplicamos recién, aunque parezca tan fea acá como está escrita, digamos. Pero vamos a ver lo siguiente. Fíjense, en acá, digamos, los A sub K, o sea, lo que pasa es que está generalizado como si fuese, en vez de 2 máquinas, podrían ser n máquinas, por ejemplo. O sea, yo acá particioné en 2, M1, M2. Podría tener distintas particiones, y la idea es la misma, porque D va a estar un poquito adentro de cada uno. Va a haber algo defectuoso dentro de M1, M2, M3, Mn, y entonces es la misma idea, donde acá voy a unir n sucesos de este tipo, o sea, intersecciones de D con M1, M2, Mn. Entonces, esa fórmula, por eso aparece una sumatoria hasta n. Como si yo tuviese, acá está, que al espacio muestral lo particiono en n partes. Sería como en ese problema si tuviese n máquinas. Y B es el otro suceso que en nuestro caso era defectuoso. Que la pieza sea defectuosa. Entonces, la probabilidad de B, primero, se obtiene como la suma de la probabilidad de todas las intersecciones. Y cada intersección es el producto que aplicamos nosotros, que sería la probabilidad. Esto era como la máquina 1, y era defectuoso dado la máquina 1. Multiplicamos y nos daba esa intersección. Bueno, lo hicimos para las 2 máquinas y acá está hecho como si fuese n. O sea que es lo mismo. Y entonces aparece esta fórmula. Esta fórmula es lo que aplicamos nosotros para sacar la probabilidad de D. Y después, cuando hicimos la probabilidad de M1 dado D, es esto que dice acá. A sub K dado D. En el cociente va la probabilidad de D, que es esta que está acá, y arriba va la intersección de A sub K con B, que a su vez la intersección de A sub K con B se obtuvo antes, era alguno de estos términos que están acá, que se obtuvo haciendo una multiplicación también. Y entonces ahí aparece esto. Así que esto se los muestro nomás para que ustedes vean que es eso que aplicamos recién. No hace falta, obviamente, que se sepan de memoria estas fórmulas. Fíjense, lo vemos de vuelta allá. ¿Quiénes serían estos en el problema recién? Estos dos números multiplicados son estos dos, que aparecen acá en el numerador. 0,3 por 0,03 me daba 0,009, que es el número. Y en el denominador va la suma que hicimos. 0,3 por 0,03 más 0,7 por 0,02. Bueno, toda esa suma, 0,023 era el cociente
que está acá. En nuestro caso, n es 2. Bueno, le voy a agregar acá algo que no está mencionado en el apunte, que un gráfico que sirve mucho para este tipo de ejercicios es un árbol de probabilidad.